tema que preocupa, un tema que está en la calle, la energía. La energía porque hay carencia de ella, la energía porque no se sabe por qué energía optar, en fin, muchas cuestiones. Y para hablar de la energía del futuro nos acompaña la catedrática de Química de nuestra universidad, María José Morcillo. Bienvenida. Muchas gracias. Bien, antes de comenzar a hablar de la energía del futuro, creo que sería adecuado comentar brevemente qué modelo energético tenemos ahora mismo. Sí, me parece muy bien. Mira, el modelo energético actual, que ya todos conocemos, se basa mayoritariamente, claro, en el consumo de combustibles fósiles, sobre todo para el transporte y la generación de energía eléctrica. Pero hoy en día hay dos factores que ponen en entredicho la supervivencia de este modelo, que lleva ya en pie desde comienzos del siglo anterior, desde comienzos del siglo XX. Estos factores son el agotamiento de las reservas de combustible, que ya todos conocemos, y sobre todo, que se está hablando constantemente hace ya bastante tiempo, es el calentamiento global. En la actualidad se utilizan los combustibles fósiles casi para el 97% aproximadamente de la energía primaria que se consume en el mundo. De esta, podríamos decir que aproximadamente un 38% es carbón, un 40% es petróleo y un 19% es gas natural. Por lo que para muchos autores y muchos políticos, el agotamiento de las reservas de petróleo y gas natural podría ser ya un hecho antes de que acabe este siglo XXI. Además, estas energías generan contaminación y sobre todo no son renovables. Por otro lado, cada vez más son los científicos y muchos grupos de opinión que nos alertan sobre el comienzo de un periodo de calentamiento global asociado al incremento de emisiones de gases que todos conocemos como gases de efecto invernadero. Y aunque todavía yo creo que no hay un acuerdo sobre la inminencia y el alcance de estos dos problemas que acabo de comentar, sí que existe un gran consenso generalizado sobre el hecho de que tarde o temprano el ser humano deberá de dejar de utilizar estos combustibles fósiles como su principal fuente de energía primaria y habrá que decantarse por fuentes que sean más seguras, más abundantes y, sobre todo, menos dañinas para el medio ambiente. Estamos viendo cuál es el modelo de energía actual. Casi parece que agotado por un lado y además con graves desventajas. Pero ¿qué opciones están buscando como fuentes de energía para el futuro? Pues la verdad es que existen diversas opciones de generación eléctrica ajenas a estos que acabo de comentar, los combustibles fósiles, que podrían mitigar bastante la dependencia que la sociedad moderna tenemos de estos recursos que, como he dicho, son escasos y además, sobre todo, contaminantes. Algunas de estas opciones ya están disponibles y otras, la verdad es que son todavía meras hipótesis. Pero cada una genera distintos y además bastante enfrentados puntos de vista sobre las supuestas ventajas y sus inconvenientes. Estas fuentes de energía podrían ser, por ejemplo, te voy a nombrar solamente algunas, la energía eólica, la energía hidroeléctrica, la energía solar como sistema fotovoltaico y sistema solar térmico. También tenemos la energía geotérmica, funcionamiento de una central, y la famosa energía nuclear de fusión, la energía mareomatriz, biofuel, etc. Además, hay que aclarar que la energía eléctrica la podemos utilizar en una gran variedad de procesos diferentes, aprovechándola en su casi totalidad, mientras que la energía interna del agua caliente tiene menos utilidades directas. Por eso decimos que esta energía eléctrica es de mejor calidad que la de energía interna del agua caliente. Está claro que son bastantes las posibilidades y no disponemos de tiempo para explicar detalladamente cada uno de los tipos de energía, pero sí que podemos comentar el fundamento de algunas de ellas. Podemos empezar, por ejemplo, con la energía eólica. Sí, mira, vamos a comentar solo las principales energías del futuro. Como has dicho, la energía eólica ahora es una de las más conocidas y se basa en la energía potencial que poseen las corrientes de viento.
Esta energía potencial es captada por las aspas de estos generadores eólicos y luego es transformada en energía eléctrica en unos alternadores presentes en el interior de dichos generadores. Las zonas más favorables para la implantación de estas torres eólicas son las regiones costeras y sobre todo también las grandes estepas, donde vientos constantes soplan regularmente, ya que es necesaria para este tipo de energía una velocidad media del viento superior a 30 kilómetros hora para que la turbina eólica funcione pues con eficiencia. Ya en nuestro país nos estamos acostumbrando pues a ver estas aspas gigantes. Sí. Y como este tipo de fuentes de energía ya se utiliza en la actualidad, se pueden decir ya cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes. Sí, mira, la energía eólica presenta diversas ventajas, entre las cuales está la de no depender de combustible alguno para operar. También sus emisiones son casi nulas y el hecho de ser, como has comentado, una tecnología ya que nos hemos acostumbrado, es decir, que está muy desarrollada y además probada. También presenta un coste bajo con respecto a lo que es el mantenimiento y la explotación y requiere de relativamente poco espacio para ser instalada en comparación, porque bueno, espacio siempre se necesita, pero hablamos en comparación con otras energías más extensivas como son la solar, fotovoltaica o termoeléctrica. Entre sus problemas, casi destacar su elevado coste al principio, si bien este problema pues se está ya solucionando poco a poco con la evolución de la tecnología y la aparición de fuertes economías de escala, debido a, como has dicho, a la generalización ya de su producción. Además, esta energía eólica tiene un elevado impacto visual, o bueno, hay gente que le gusta, a mí me parece que tiene un elevado impacto visual y sobre todo un impacto bastante sonoro. Y luego ya un discutido impacto medioambiental, como por ejemplo, que se habrá oído mucho, el desplazamiento de los recorridos de ciertas aves migratorias. Por último, el problema quizá, podríamos decir, más importante de la energía eólica es su difícil gestión dentro de un sistema eléctrico, debido a que esta energía es una energía poco constante. Pues como ya acabo de comentar, depende de que los vientos sean constantes y esto sabemos que a menudo son muy variables, de manera que no se puede depender de ella, por ejemplo, para generar electricidad en momentos de alta demanda eléctrica, sino que tiene que ser consumida pues siempre la misma cantidad y puede que unos días nos dé mucha y otros nos dé poca. Por esto que acabo de comentar, esta energía eólica solo puede suponer un porcentaje muy limitado. Yo diría que en torno a un 20% de lo que es una generación eléctrica. Y siempre a riesgo de tener un sistema eléctrico muy inestable, donde una falta de viento en un día concreto pues nos provoque apagones generalizados, nos quedamos sin electricidad. Pues vamos a ver otra fuente de energía que ya está probada también, como es la energía hidroeléctrica. ¿Cómo se obtiene esta energía? Yo creo que quizá más conocida. Sí, bueno, este tipo de energía, la hidroeléctrica, tenemos en principio que decir que además es también una energía muy limpia, también renovable e inagotable y se aprovecha en las centrales hidroeléctricas. En estas es donde se genera la electricidad mediante la energía cinética y potencial del agua, que al caer este agua mueve la turbina y este mueve un generador eléctrico. Pero tenemos que señalar que puede generar también un impacto ambiental si no está bien adaptada al río en el cual se construye esta central. Es decir, que esta central puede tener un gran impacto ambiental produciendo una alteración, por ejemplo, en el ambiente de un río y afectando a su fauna y flora en toda esa zona. También se está utilizando la energía solar. Es otra de las cosas que nos estamos acostumbrando a ver, esos paneles solares. Sí, esos paneles grandes. Pero, ¿qué podemos comentar de esta fuente de energía? Pues la energía solar es la energía obtenida, como ya sabemos todos, de la radiación solar, transformándola en calor o en electricidad. Existen dos sistemas. El sistema fotovoltaico, por el cual se genera la electricidad por la radiación electromagnética, la luz visible, infrarrojos, ultravioletas, etcétera. Es decir, que las celdas fotovoltaicas generan su energía eléctrica de la radiación electromagnética del Sol, transformándola luego en energía eléctrica. Y luego también existe el llamado sistema solar térmico, que funciona calentando agua por el calor producido por la radiación solar.
Los colectores solares transfieren la energía proveniente de la radiación solar al agua y la calientan. Luego, este calentamiento puede producirse mediante concentración de radiación solar, produciendo vapor de agua, y luego con una turbina energía eléctrica, o bien también puede emplearse sin concentración en calefacción o agua caliente sanitarias, que esto ya se está usando bastante. Y, por supuesto, no podemos dejar de comentar la energía que más promete en un futuro, aunque también genera polémica, es decir, la energía nuclear de fusión. ¿En qué consiste? Sí, mira, la fusión nuclear la verdad es que es la que promete ser la energía del mañana, aunque hasta ahora no se haya logrado producir más energía de la que se consume. La energía de fusión nuclear, que es distinta a la de fisión, consiste en la unión de dos núcleos atómicos. Y como este nuevo átomo tiene una masa inferior a la masa de los dos átomos juntos, esa diferencia de masa es la que libera energía, de acuerdo con la famosa ecuación de Einstein. Esta energía puede parecer fácil de lograr, pero hay que tener en cuenta que hay que llegar a temperaturas de 50 y 100, hay que estar atento a la cifra, 50 y 100 millones de grados centígrados. Y además también a unas presiones exorbitantes, porque si no, este átomo de deuterio no se fusionará con el de tritio, porque ambos tienen cargas positivas. Como todos conocemos ya, las cargas positivas hacen que ambos, tanto el ditrio y el deuterio, que son los isótopos del hidrógeno, se repelan. Pero en estas condiciones tan extremadamente altas de temperatura y de presión, comentadas anteriormente, se fusionan. Este tipo de energía tiene la ventaja de que estos elementos necesarios para la fusión nuclear abundan mucho en el planeta y además los desechos que produce son elementos estables que además pueden ser devueltos a la naturaleza, además de que son poco cuantiosos. Otras fuentes de energía que son menos comentadas son la energía geotérmica y la energía mareomotriz. ¿Qué sería lo más importante de estas dos fuentes de energía? Pues mira, brevemente te comentaré que la energía geotérmica trata de aprovechar el calor que es desprendido por la Tierra para obtener energía eléctrica. O dicho de otra forma, es la energía calórica contenida en el interior de la Tierra, que se transmite por conducción térmica hasta la superficie. Entre las ventajas, que siempre estamos comparando las ventajas y los inconvenientes de los tipos de energía comentadas, pues entre las ventajas podemos destacar que es un recurso de bajo coste, que evita la dependencia energética del exterior y además los residuos que produce son mínimos y ocasionan menor impacto ambiental que los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, etc. Y también no produce ningún tipo de combustión. Por otro lado, la otra energía, la energía mareomotriz, es la energía potencial o cinética que contienen los océanos. Esta energía se está desarrollando y se piensa que podría ser, la verdad, una energía que sustituyera a los combustibles fósiles, porque, como es lógico, esta energía es renovable y además sabemos que 3/4 partes del planeta son océanos, así que casi todos los países podríamos emplear este tipo de energía. La energía de una central mareomotriz convencional se toma de las diferentes alturas que puede tener la marea en un día, se retiene y luego se hace mover mediante una turbina. Esta energía consiste en usar la diferencia de temperatura entre la superficie y las profundidades de los océanos. Esta diferencia de temperatura hace que se genere como una corriente de convección. Como sabemos, una corriente de convección es el fenómeno físico que se produce en un fluido cuando una parte de éste está más caliente y por tanto es menos densa que otra que se sitúa por encima de la primera. Esto nos hace que se intercambien sus posiciones y por tanto se mueva y generen una corriente. Y estas corrientes luego pueden hacer a una turbina moverse para generar energía eléctrica. También se pueden aprovechar las olas y las corrientes marítimas. Esta tecnología se está todavía desarrollando, pero ya, por ejemplo, Francia ya está pensando en hacer su segunda central mareomotriz. Pero, como todo en esta vida, no son todo ventajas, porque hay que tener en cuenta que, aunque no contaminen la atmósfera, estas también pueden influir en la biodiversidad y también, sobre todo, en la salinidad del agua.
En esta búsqueda de energías para el futuro, otra fuente de energía que se comenta mucho hoy en día es la biomasa. ¿Pero en qué consiste? Bueno, primero voy a explicar que la biomasa, como se supone todo el mundo, es la abreviatura de masa biológica y se obtiene de los recursos biológicos. Una manera sencilla de definir la biomasa puede ser como el conjunto de materiales orgánicos generados a partir de la fotosíntesis o también producidos en la cadena biológica. Hay que distinguir dos tipos de biomasa, una vegetal y otra animal. Además, la utilización por el hombre y los animales de solo una parte de la biomasa a su disposición genera también la que denominamos biomasa residual, y lo que hoy en día se conoce como combustibles fósiles, que he comentado que son el carbón, el gas, el petróleo, también se pueden llamar como biomasa fósil. Es importante decir que los residuos, que son el resultado del desarrollo de esta civilización nuestra actual, están creando un problema bastante importante, tanto por su magnitud como por sus consecuencias. Como la mayor parte de estos residuos son de carácter orgánico, es decir, biomasa que hemos dicho residual, se puede suponer que presentan un enorme potencial para la producción de energía. El tratamiento de estos residuos es una actividad bastante costosa, pero su posible aprovechamiento con fines energéticos nos está ya demostrando tener considerables ventajas, por lo que podría convertirse en una actividad de interés económico y social, debido sobre todo a los beneficios que nos generaría. Aunque se sirven varios criterios para clasificar los residuos, en su aspecto de biomasa, que es el que nos está interesando ahora, podemos considerar tres grandes sectores que producen residuos distintos. El primero de ellos podríamos decir que son los residuos agrarios. El segundo, los residuos industriales, y después ya tenemos los residuos urbanos. Es decir, la biomasa comprende una inmensa gama de materiales orgánicos. Por ello también la energía, esta que proviene de la biomasa, se divide en muchos grupos. Por ejemplo, voy a citar algunos, pues energía de combustión directa, energía de conversión térmica, energía por fermentación alcohólica, por descomposición anaeróbica, etc. Si te parece, brevemente y de forma muy sencilla, explicaré en qué consisten algunos de estos tipos de energía. El primero, que hemos dicho que es la energía de combustión directa, se saca de la leña y otros desechos orgánicos, como por ejemplo excrementos de animales y celulosa que se utilizan luego para obtener calor. La segunda, que hemos dicho que es la energía por conversión térmica, consiste en la destilación de leña para generar, entre otros, carbón de leña, metanol, alcohol metílico, etc. Después hemos nombrado la energía de fermentación alcohólica, que consiste en la fermentación de restos orgánicos, tales como, por ejemplo, pues la caña de azúcar, la yuca, la madera, y se cree que podría reemplazar esta a los combustibles fósiles. Así, por ejemplo, ya el etanol, que es el alcohol etílico, se está utilizando hoy en día como un añadido a la gasolina. Y ya por último, pues la energía anaeróbica consiste en la producción de gas en cámaras cerradas, que estas cámaras se denominan biodigestores. Esta se logra mediante la fermentación de desechos orgánicos, como pueden ser pues, los excrementos, distintos tipos de residuos orgánicos, etc. Este gas obtenido sirve principalmente para el gas de las cocinas y la iluminación. Yo creo que el tema también de la biomasa como recurso energético pues da muchísimo más de sí, sería objeto de un programa y eso es lo que haremos. Pues muchísimas gracias, profesora Morcillo.